Página 13. Una historia de la violencia, Robert Muchemblet, 2008. Desde el final de la Edad Media hasta la actualidad. Capítulo 1. ¿Qué es la violencia? 1.2 Violencia y virilidad. Las teorías psicológicas o psicoanalíticas no explican por completo la violencia. Y es que esta instaura una relación compleja con los demás, con la víctima en primer lugar, y luego con todas las instancias que deben tener en cuenta sus formas y sus consecuencias para medir su alcance y yugularla. Toda sociedad intenta controlar los peligros que podrían poner en entredicho su perennidad y establecer su propio umbral de tolerancia a la violencia. Lo hace de forma teórica a través de los valores dominantes en vigor y de la ley, y más concretamente mediante el ejercicio de la justicia penal. Así Luis Frois, un jesuita portugués que habitó en Japón, describe en 1585 las grandes diferencias de costumbres de ese país con Portugal en materia de agresividad, de homicidio y de su castigo. 4. Entre nosotros, es una injuria decirle a alguien en la cara que miente. A los japoneses les da risa y lo consideran un cumplido. 5. Nosotros no matamos sin una orden o una jurisdicción. En Japón, todo el mundo puede matar en su casa. 6. Entre nosotros, es asombroso matar a un hombre, y no lo es matar vacas, gallinas o perros. Los japoneses se sorprenden de vernos matar animales, pero para ellos matar hombres es algo corriente. 7. En Europa, no matamos para robar, al menos hasta una determinada suma. En Japón, se mata por hurtar una cantidad ridícula. 8. Entre nosotros, si un hombre mata a otro, si es en legítima defensa, la justicia lo absuelve. En Japón, el que ha matado debe morir a su vez, y si logra huir, matan a otro en su lugar. Punto 24. Entre nosotros, matar moscas con la mano se considera sucio. En Japón, los príncipes y los señores lo hacen arrancándoles las alas antes de tirarlas. Punto 58. Nosotros sucumbimos a la cólera y raras veces dominamos nuestra impaciencia. Ellos, extrañamente, siempre permanecen moderados y reservados. Además, la percepción del fenómeno varía en el seno de una misma civilización, sobre todo en función de los grupos sociales, las edades y el sexo. Prosperan incluso durante mucho tiempo verdaderas culturas de la violencia cuando las condiciones de vida son duras y la ley difícil de aplicar, como fue el caso entre los pioneros de la frontera del oeste americano en el siglo XIX. Nuestro propio universo occidental, singularmente pacificado desde la misma época, conoce sin embargo culturas de este tipo, bandas de jóvenes de los suburbios, unidades militares de élite, adeptos a ciertos deportes, universos carcelarios, mundos populares que se enfrentan a condiciones de existencia muy duras. La agresividad destructiva es, sin embargo, un asunto de hombres. En Europa las mujeres representan hoy el 10% de los culpables de homicidio, cifra similar a la de Inglaterra en el siglo XIII, y las variaciones constatadas desde hace 700 años son pocas. En Francia, representan un 14% en las estadísticas del conjunto de crímenes y delitos cometidos en 2002, y son el 5% de la población penitenciaria. En China, de 1736 a 1903, apenas representan más del 2% de los 22.553 autores de homicidios conocidos, pero son un 11% de las víctimas. Sería tentador relacionar estos hechos con invariantes de la naturaleza humana, como la dulzura femenina opuesta a la brutalidad viril. Pero las explicaciones ligadas a las hormonas masculinas particularmente activadas por el clima, en particular por el calor, no son muy convincentes. Las que invocan la agresividad depredadora inducida por la necesidad de asegurar la supervivencia de la especie, inscrita en los genes del cazador macho,
que lo llevan a destruir a sus competidores y a fecundar al máximo posible de hembras, constituyen afirmaciones perentorias imposibles de comprobar históricamente. Para el historiador, lo esencial se halla en la construcción del ser humano por su cultura. El lazo primordial no se establece entre la violencia y la masculinidad, pues esta es un dato biológico. Se establece con la virilidad, una noción definida por cada sociedad dentro del marco de la determinación de los géneros sexuales cuya existencia reconoce. Hasta una época reciente, Occidente solo admitía dos géneros y establecía entre ellos una poderosa desigualdad funcional. Lo mismo ocurría en la China imperial, donde el sometimiento de las mujeres era aún más flagrante. Pero esas similitudes ocultan tratamientos muy distintos del delito de sangre. En la sociedad autocrática y conservadora del Imperio Medio, el orden social estaba construido además sobre la supremacía de los mayores. El tabú fundamental en materia de violencia, mortal o no, iba ligado al parricidio, que constituía el mal absoluto desde el punto de vista familiar, social, físico y metafísico. Se extendía al asesinato de los abuelos, al de los superiores o al de los hermanos mayores, al asesinato del marido por la mujer, aunque la acción solo hubiese sido un conato y el hijo o la esposa no hubiesen tenido sino un papel secundario en el asunto. No se excluía tampoco al parricida loco, pues ese crimen era considerado como el más excepcional. Representaba la transgresión más extrema contra la autoridad paterna, concebida a la vez como el fundamento y el reflejo del orden celestial que se elevaba a través de peldaños sabiamente dosificados hasta el emperador. El asesinato del padre o de la madre era en realidad muy raro. En casi 2 siglos solo se imputó a 58 hombres de un total de 22.162 culpables de homicidio y a 7 mujeres de un total de 491. Con excepción de la esposa, víctima en 844 casos, el homicidio familiar masculino, que representa el 17% del total, se ejercía sobre todo contra parientes lejanos o muy lejanos, mientras que el 66% de las pocas mujeres sanguinarias habían matado a su cónyuge y el 15% a otro miembro de su familia. El sistema chino se basaba en la definición de la sociedad como una extensión de la familia y basaba su identidad en una metáfora paternal. Inculcada por las leyes morales y el culto de los antepasados, esta parece haber sido muy eficazmente defendida por la acción judicial. Las pocas ejecuciones capitales por parricidio constituían el espectáculo del mal absoluto y de su castigo. Es como si los jueces sintiesen a intervalos regulares la necesidad de proporcionar al cuerpo social la representación del peligro supremo y su erradicación. Porque el crimen más temido como la pedofilia actualmente, es el que representa una insoportable amenaza de destrucción de los valores colectivos en los que se basa la perennidad de una civilización. El castigo entonces supera totalmente al hecho reprimido para permitir una reparación general del tejido social y cultural dañado. El ejemplo chino permite comprender mejor la relatividad de la noción de delito, que las sociedades siempre definen en función de los principios fundamentales que quieren defender. Algunas han practicado la matanza de recién nacidos o el incesto ritual entre hermano y hermana, lo cual nos lleva a preguntarnos si la universalidad de los tabúes en estos campos no constituye esencialmente un absoluto inventado por las ciencias humanas en el marco de la promoción de nuestra propia cultura. En lo que a la prohibición bíblica del no matarás se refiere, esta no siempre ha estado operativa en suelo europeo. Su verdadera promoción puede incluso fecharse en tiempos de los monarcas absolutos, cuando se emprendió un gran esfuerzo teórico y judicial para disciplinar a las poblaciones angustiadas por las terribles guerras de religión, entre 1562 y 1648. La vuelta al orden, en fechas que varía según los países, promovió como crímenes inexpiables el homicidio masculino y el infanticidio femenino.
La pena de muerte, aplicada mucho más frecuentemente que antes para esos delitos, ejerció una función simbólica de definición del peligro supremo y de su erradicación. Eso recuerda un poco el caso de la China imperial, pero es distinto en cuanto a sus objetivos esenciales. Para reforzar la sacralidad de los soberanos y de los grandes, ante cuyo asesinato no se había vacilado, como en el caso de Enrique III y Enrique IV en Francia o de Guillermo de Orange, que soñaba con ceñir la corona de los Países Bajos, los juristas europeos desarrollaron el concepto de lesa majestad. Dicho concepto, aplicado primero al regicida, se extendió luego a otros delitos cometidos contra la autoridad monárquica o religiosa, moneda falsa, deserción, traición, brujería satánica. El suplicio de Ravaillac, descuartizado vivo por 4 caballos en 1610, sirvió de modelo para definir el horror absoluto de su acción. Ese crimen sin parangón se vinculó estrechamente con el de parricidio, el más grave homicidio después del asesinato del príncipe, castigado con mutilaciones previas a la ejecución cortándole la mano al reo, por ejemplo. La espectacularidad de los suplicios de los que habla Michel Foucault formó una cadena de significados que ligaba a los atentados contra la persona del rey con los atentados contra el padre, y más generalmente con el hecho de derramar sangre humana. A diferencia de la China imperial, se trataba de imponer un nuevo sistema estatal que demostrase su eficacia para proteger a los súbditos de los peligros vividos en el transcurso de las turbulentas décadas anteriores. Una de las expresiones más visibles de su éxito fue proceder, muy lentamente, al desarme de la población, al encauzamiento de los excesos del duelo nobiliario y al castigo de los criminales más peligrosos. Cuando el pueblo está desarmado, la ley adquiere bríos, un vigor enorme. El sistema proporcionaba así una creciente sensación de seguridad. Como el espectáculo de los sufrimientos de un regicida era excepcional y el suplicio de los homosexuales o la hoguera de las brujas relativamente raros, salvo en los territorios germánicos para estas últimas, fueron los autores de agresiones mortales y de infanticidios los exhibidos más a menudo. La primera mitad del siglo XVI asistió a un fuerte descenso de las cifras de homicidios en Europa occidental, pero al mismo tiempo las penas capitales para los culpables aumentaron. La violencia sanguinaria y la muerte de recién nacidos, que antes se consideraban fenómenos banales y que la justicia no perseguía con mucha dureza ni con gran eficacia, empezaron a adquirir ahora el estatus de crímenes absolutos y se relacionaron íntimamente con el concepto de lesa majestad. En el siglo XVIII, las prioridades volvieron a cambiar y se hizo hincapié en los delitos contra los bienes, en una época de gran auge económico y comercial. Tanto en Inglaterra como en Francia, los dos grandes rivales en el escenario europeo y mundial, el robo se convirtió en el delito más inaceptable, y las penas de muerte contra los culpables se multiplicaron, sobre todo en Londres y París, las dos principales metrópolis comerciales europeas. Contrariamente a la teoría, hoy abandonada, del paso de la violencia al robo entre el final de la Edad Media y el siglo de las luces, el principal cambio no procede de una modificación en profundidad de las realidades criminales, sino de una evolución de la mirada represiva. La cultura occidental no ha cesado de adaptarse a las novedades desde hace medio milenio. La emergencia de un nuevo tipo de crimen absoluto y, en su estela, de una represión más intensa de las transgresiones relacionadas con él, traduce la mutación de los valores esenciales subyacentes al fenómeno. A principios del siglo XXI, la balanza judicial occidental se ha desplazado de nuevo. El crimen absoluto se ha establecido en torno a la preservación de la vida y la inocencia sexual de los niños. En una época en que la pena de muerte ha sido erradicada en Europa, es sintomático observar que los que reclaman posibles excepciones las invocan contra esa amenaza a los niños, definida hoy en día como el más incalificable de los crímenes que pueda cometer un ser humano.
La relatividad de la noción de delito invita a distinguir cuidadosamente lo que puede ser debido a una patología individual cuando se produce un acto delictivo, de las definiciones de la transgresión o de los comportamientos ilícitos construidos por el Estado, la justicia y las diferentes instancias de control de la colectividad en cuestión. La locura, por ejemplo, solo inspira a una mínima parte de los culpables de homicidio. Una explicación más frecuente ve el origen del gesto sanguinario en frustraciones nacidas de contradicciones entre los deseos individuales de los culpables y las oportunidades de futuro que les ofrece la sociedad. Pero este discurso criminológico se aplica mejor a la época contemporánea que a los siglos anteriores. La octava observación del jesuita Louis Freud señala la brutalidad del homicidio en Europa y se refiere al derecho de gracia del príncipe en caso de legítima defensa, mientras que los japoneses son implacables en ese caso, como lo serán cada vez más los jueces occidentales en el transcurso del siglo XVII. Los imperios orientales, japoneses o chinos, y las monarquías absolutas occidentales coinciden finalmente en declarar ilegítima la violencia individual que desemboca en la muerte de un semejante. Refuerzan así su tutela sobre sus súbditos, blandiendo la amenaza de la pena capital para aquellos que se atrevan a ejercerla. No ocurría así en las sociedades europeas 1 o 2 siglos atrás. Entonces estaban menos controladas por el Estado y concedían más espacio al poder local. Consideraban la muerte de un ser humano con una cierta indiferencia, en el marco de una cultura en la cual la violencia viril era normal. Dentro de ese marco, la agresividad representaba un valor positivo. Era evidentemente preferible que no implicase la muerte del adversario, en virtud de la moral cristiana. Pero esa desgracia, entonces frecuente, no causaba la marginación del culpable. Este era fácilmente perdonado por una carta de indulto real, y tras pagar una multa y abonar una compensación financiera a la familia de la víctima denominada paz de sangre, recuperaba su puesto en la parroquia y conservaba su honorabilidad. Todavía mayor era la indulgencia que se aplicaba a los homicidios de los mozos, ya que los adultos del lugar admitían sus excesos sanguinarios considerando que eran cosas propias de la juventud. Esa tolerancia explica por qué las edades más implicadas en el homicidio van de los 20 a los 29 años. Durante su larga espera del matrimonio, tanto en los pueblos como en las ciudades, los mozos practican una cultura de bandas basada en la competición entre iguales para aumentar su valor ante las chicas y para compensar las frustraciones ligadas a ese estado incómodo, entre la infancia y una vida de adulto de pleno derecho. Su principal preocupación consiste en exaltar una virilidad que los hace existir ante los demás. Llevan armas, sobre todo puñales o espadas, que gustan de utilizar en combates destinados a probar su valor, infligiendo o recibiendo una herida, que debido a las infecciones y la ineficacia de la medicina de la época muy a menudo es mortal. Entrenados para el combate y formados en una ética guerrera igualmente viril, los jóvenes nobles no se diferencian fundamentalmente de los plebeyos en este terreno. No será hasta más tarde, durante el siglo XVI, cuando se inventarán las reglas del duelo aristocrático. No todos los solteros matan. Solo una pequeña minoría lo hace. Las tasas más altas de homicidio registradas en el siglo XIII son de un poco más de 100 muertes por 100.000 habitantes. Como las mujeres están muy poco implicadas, podemos considerar que hay un máximo de 100 asesinos por cada 50.000 hombres, sin distinción de edad, o sea, aproximadamente un 0.2% del contingente. La edad de los jóvenes varones solteros no representa probablemente más que una quinta parte de la población masculina, dadas las condiciones demográficas de la época, y proporciona menos de la mitad de ese total. Lo cual significa que un chico soltero de cada 1000, como máximo, es un asesino. Matar a un semejante no es, por tanto, algo banal,
aunque la cosa sucede 100 veces más a menudo que en la actualidad. El código viril masculino, que es la causa principal, impone con mucha mayor frecuencia la brutalidad, sí, pero sin consecuencias tan graves. El homicidio es la parte visible de un sistema de enfrentamiento entre iguales, que generalmente se resuelve con simples golpes o con exhibiciones y desafíos entre gallitos. El homicidio es lo que nos permite seguir la evolución de esa cultura de la violencia masculina, aunque solo se trate de aquellos casos que desembocan en un resultado fatal. Ahora bien, en la primera mitad del siglo XVII esa tasa se reduce a una media de 10 asesinos por cada 100.000 hombres. La caída es espectacular. El número de jóvenes asesinos es 10 veces menor que antes, lo cual refleja un retroceso de la cultura de la violencia viril y el incremento de una nueva intolerancia, canalizada por múltiples vías distintas a la de la justicia. La fábrica occidental está inventando la adolescencia como una edad peligrosa que hay que encauzar estrictamente para evitar sus excesos sanguinarios. El movimiento se acentúa vigorosamente más tarde, puesto que la tasa se establece alrededor del 1% a mediados del siglo XX, 100 veces menos que en la Edad Media. Ello implica una disminución de la violencia mortífera juvenil de idénticas proporciones. Porque los actores principalmente afectados siguen siendo los mismos. En Inglaterra, a principios del siglo XXI, el homicidio es un hecho netamente masculino. En general, el culpable y la víctima se conocen, incluso son íntimos y se han peleado antes en casi la mitad de los casos. Su edad más frecuente se sitúa entre los 16 y los 35 años. En la mayoría de los casos, el 28%, se utiliza un arma blanca. El homicidio es una construcción social. Hoy día, las autoridades y las fuerzas encargadas de la represión elaboran su definición concreta y su interpretación privilegiando ciertos aspectos y ocultando otros fenómenos, como los fallecimientos provocados por la negligencia o la conducción peligrosa de los coches, y ello incluso antes de que un acusado sea sometido al proceso legal que decidirá si es culpable o no. El criminal se convierte en el doble inverso del hombre honrado, ya que el conjunto del ritual judicial permite al Estado asegurar su autoridad de forma emocional y simbólica. El objetivo principal en los delitos de sangre es la figura del varón joven que espera impaciente el momento de acceder a la madurez y a las ventajas de la vida adulta, pero que transgrede los códigos más sagrados matando a su semejante. La sociedad lo empuja a definirse en relación a una ética de la virilidad, y al mismo tiempo lo insta a ser razonable y a adquirir el autocontrol indispensable para evitar ese crimen inexpiable. Le prohíbe el uso de la violencia física ilegítima, definida por oposición a la que se haya decretada por la colectividad y puesta a su servicio, como la guerra justa. Esta también sirve, por otra parte, para controlar el potencial explosivo de las nuevas generaciones enrolándolas en la defensa del bien común y del modelo del hombre adulto honrado. El desplome acelerado de las tasas de homicidio desde el siglo XVI prueba el éxito creciente del control social en este ámbito. El homicidio se ha convertido en un fenómeno residual en nuestras sociedades. La brutalidad física menos extrema también está codificada como anormal, definida como una desventaja para el éxito social ulterior de los hombres jóvenes. Tanto es así, que la agresividad se considera propia sobre todo de los marginales o los perdedores del sistema, estigmatizados a la vez por las autoridades, la policía, la justicia y por los medios de comunicación modernos, que contribuyen todos juntos a aumentar la angustia de los ciudadanos honrados, asustados ante incomprensibles actos de salvajismo. La repugnancia por la sangre y el tabú de la violencia constituyen las piedras angulares del sistema occidental desde que éste partió a la conquista del globo hace 500 años. Marcados por el sello de la ilegitimidad absoluta en las relaciones internas de las sociedades,
Esa repugnancia y ese tabú permitieron a los estados atribuirse el monopolio de la fuerza legítima, a través tanto de la guerra como de la pena de muerte hasta su reciente abolición. También contribuyeron a asegurar la transmisión menos conflictiva entre las generaciones, condicionando el contrato implícito entre ellas a la adquisición de mecanismos de pacificación de las costumbres por parte de los más jóvenes. La gestión del patrimonio debe continuar siendo garantizada según el modelo anterior, por buenos padres de familia, a fin de que los asesinos irreductibles, a menudo procedentes de medios pobres, se vean lícitamente excluidos de la sucesión normal. Cuando los jóvenes resultan demasiado numerosos, tras un periodo de paz y de progresión demográfica, las tensiones entre las generaciones se agravan. La violencia juvenil aumenta. En Francia, produce los apaches de la Belle Époque que vuelven a sentirse tentados por los combates con arma blanca o los alborotadores de los suburbios en 2005. La domesticación de la agresividad viril se produce en un conjunto mucho más amplio, a saber, dentro del pacto social y cultural fundador del Estado y del conjunto de la civilización occidental. La realidad de origen biológico se halla muy definida y orientada por las fuerzas de cohesión dominantes para producir un modelo de súbdito que no ponga sin cesar en entredicho los valores o las normas de su comunidad, tanto nacional como local. La forja europea consigue la hazaña de producir cohesión a partir de un elemento particularmente inestable, la sexualidad de los jóvenes machos. Algunos autores han señalado que la represión del homicidio no solo está ligada a la definición de la masculinidad y a la progresión de la disciplina del sexo fuerte, sino también a una reformulación de los papeles viriles y femeninos en beneficio de los primeros. En Inglaterra, una nueva cultura de la sensibilidad, aparecida en el siglo XVII en las obras de ficción sentimentales, pinta a los varones como cazadores o pescadores salvajes cuyas presas son las mujeres. Eso fue interpretado como un esfuerzo por hacer que el hombre de honor machista y brutal se transformase en un ser sensible y prudente. En el siglo XIX, el rechazo cada vez mayor de la violencia se asocia estrechamente con el deseo de cambiar el modelo masculino para hacerlo más natural. La tolerancia mostrada hacia el homicidio no premeditado, manslaughter, castigado con 1 año de prisión como máximo, empieza a desaparecer, y el accidente mortal no conduce ya sistemáticamente a la absolución. El número de los acusados del sexo fuerte aumenta 2 veces más deprisa que el de las mujeres entre 1805 y 1842, señal de una masculinización del delito y de los castigos, que refleja un movimiento a largo plazo de intensificación de la disciplina exigida a los hombres. Visible en particular en las calles, en el lugar de trabajo y en casa, la modificación de los papeles masculinos induce la de los papeles femeninos. El concepto de masculinidad hegemónica fue forjado por investigadores anglosajones para explicar esas transformaciones en cadena que también afectan al niño. El conjunto depende del pivote viril. Hasta las mutaciones registradas a finales del siglo XX, la posición del varón, fuese cual fuere su estatus social, está muy correlacionada con la afirmación de su heterosexualidad, pero mucho menos que antes con la necesidad de exhibirla violentamente en el teatro de la vida cotidiana. Las mujeres, por su parte, deben mantenerse en su puesto para confirmar al hombre como tal. Esa pasividad exigida por las normas culturales construye a la mujer como un ser dulce e inerme, normalmente incapaz de violencia asesina. La que se abandona a la agresividad parece anormal, por no decir totalmente otra. La madre que mata a su propio hijo todavía lo es más, es una loca, una desnaturalizada o está profundamente perturbada por lo que le sucede. Esa concepción atrae la atención sobre un acto tan monstruoso y aumenta en proporción las estadísticas registradas en la materia. En cuanto al niño, se lo considera ahora como inocente por naturaleza. Si mata a un semejante,
pasa por ser profundamente malo o diabólico. Existen, no obstante, fuertes diferencias sociales en la práctica, pues el proceso de pacificación de las costumbres y de redefinición de los roles masculinos y femeninos no penetra en todas las capas sociales con la misma intensidad ni a la misma velocidad, lo cual alimenta, en la era industrial, la denuncia de la brutalidad y la grosería del mundo obrero o de la negativa de los campesinos a evolucionar, orientando de forma más precisa la represión judicial hacia esas categorías de la población. Nuestra civilización ya no quiere plantear la cuestión de la violencia de las mujeres y probablemente quita importancia a la violencia que sufren. Desde hace varios siglos, prefiere insistir en la figura de la mujer civilizadora cuya misión es a la vez pacificar las costumbres, apartar al hombre de la violencia y refrenar la brutalidad de sus deseos sexuales. Si bien es evidente que las mujeres desempeñan un papel fundamental en la transmisión cultural, nada prueba que siempre hayan concebido su papel como el de una ovejita dulce y obediente. En la Grecia contemporánea, en Pouri, pegan con frecuencia a los lactantes para que se callen y golpean a sus hijos hasta la edad de 12 años, momento en el cual pasan a depender de la autoridad paterna. Reproducen así los castigos corporales que conocieron en su infancia, ser colgadas por los pies y las muñecas de la viga maestra de la casa, o cabeza abajo de un árbol, a veces sobre un fuego destinado a ahumar a una criatura insoportable, clavar agujas en la palma de las manos, colocar huevos con la cáscara hirviendo aplastados bajo las axilas. Eternas menores de edad. Lo cierto es que todavía sufren malos tratos en la edad adulta, especialmente por parte de su suegra. Un hijo irrespetuoso o perezoso también puede ser echado de casa a pedradas por su padre. Menos crueles son en Arnaya, donde los castigos corporales siguen siendo severos y las bofetadas frecuentes, aunque los regalos las compensen. En ambas localidades, las niñas son educadas para que respeten los privilegios de sus hermanos, que serán quienes reciban la herencia. Las mujeres, en realidad, pueden ser violentas y mostrarse crueles cuando asisten a las ejecuciones capitales bajo el antiguo régimen, brutales entre ellas o contra los hombres, utilizando uñas y dientes, tirándose del pelo, dando patadas o puñetazos. Numerosos documentos así lo atestiguan, más a menudo a finales de la Edad Media y en el siglo XVI que después. El proceso que condujo a minimizar la violencia de las mujeres se inició muy pronto en las ciudades. Se desarrolló más lentamente en el campo. Hasta este cambio, variable según los países y las regiones, la brutalidad banal constituía el trasfondo normal de la vida. La Grecia contemporánea proporciona simplemente un atisbo de lo que podía ser en general la violencia femenina antes de ser ocultada o negada. Aunque probablemente menos que los hombres, en particular bajo su forma sanguinaria, aunque solo fuese porque hasta el siglo XVII, a diferencia de los varones, no llevaban armas, la mujer estaba inmersa en una cultura de la violencia que afectaba a toda la población. Los niños mismos eran educados para sufrirla y practicarla. Los niños pastores, por ejemplo, impedían acceder a su territorio a los rebaños de los otros pueblos con la honda en la mano, causando heridas terribles, a veces mortales, a rivales de su misma edad. Todo el mundo era violento a finales de la Edad Media y principios de la Edad Moderna. Los estados y las iglesias no tenían entonces ni los medios ni la auténtica voluntad de intentar poner coto a la violencia sanguinaria de la población, sobre todo porque ésta desempeñaba un papel estructurador en las sociedades locales, estableciendo las jerarquías y contribuyendo a los intercambios entre los vecinos. No se trataba en absoluto de una ley de la jungla, pues había unos códigos y unos rituales precisos que organizaban la brutalidad de las relaciones humanas. En ese universo de proximidad, un estricto sentido del honor obligaba a los varones a vengar no solo el suyo, que se basaba en la expresión pública de su virilidad, sino también el de todo su grupo familiar,
vigilando estrictamente a las mujeres, para proteger su pureza sexual o su virtud. Las sociedades mediterráneas más atrasadas han conservado esa concepción colectiva del honor que se halla también en la base del duelo entre aristócratas en la época de la monarquía absoluta. Actualmente, en Calabria, lo que caracteriza el honor masculino no es otra cosa que el dominio del pene y la navaja. En efecto, para ser un hombre de verdad, uno debe tener la potencia sexual que permite reproducirse, y por tanto asegurar la posteridad de su sangre y de su nombre, y debe saber manejar la navaja, que sirve para la conservación del grupo. La cultura juvenil de la violencia occidental de los 15 siglos XV y XVI se basa en reglas idénticas. El arma blanca, espada o puñal, es una representación simbólica del individuo, que sufre un larguísimo purgatorio entre la infancia y el matrimonio, y por lo tanto debe demostrar que es capaz de acceder a la edad viril. Los muchachos jóvenes viven en bandas de iguales por la noche, al salir del trabajo, los domingos y los días de fiesta. Su agresividad se vuelve esencialmente contra sus semejantes, que son sus competidores en el mercado matrimonial. El resto del tiempo, cortejan a las chicas, a menudo colectivamente. Se esfuerzan mucho por ganar sus favores